Shalom, mis amados hermanos, y bienvenidos a otra Parashat Hashavua, a otra porción de la Torah. Ya hemos aprendido las dos primeras Parashot, que son Bereshit, Noach, y ahora viene la historia de Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, en Parashat Lech Lecha. Así que sin más, vamos a entonces a compartir la pantalla. Y bueno, Baruch Hashem, que en la clase pasada ya pude enfocar el video en un lado y el PowerPoint en el otro, para que no tape mi cara. La pantalla, porque este es un problema. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, es este, tengo que poner aquí. Ahora tengo que buscar el de aquí. Este aquí ya sé. Ya, ahora acá ya me está apareciendo cosa que no veía antes, pero bueno. Ok, compartir. Listo. Entonces ahora vamos a quitar los controles flotantes y desde la diapositiva actual del principio. Ok. Entonces, para Charles Leján, yo le he llamado esto, ¿por qué Abraham obedeció al Eterno? Yo creo que muy pocas veces nos hemos puesto a pensar, ay, claro, pues la gente dice porque es el padre, qué sé yo, pero no, esto no es fácil. A ese le dijo, deja tu casa, la casa de tu padre, tu parentela, tu familia, y vete a una tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo dónde iría. Entonces, pero qué cosa, cuál es verdaderamente es lo que está, lo que la Torah nos puede transmitir, eso que les digo, verdaderamente leemos a veces y no captamos de verdaderamente cuál fue la razón, vamos a decir, la razón principal. Ok, nosotros sabemos los Midrash que existen sobre Abraham, de que estuvo estudiando, estuvo en, ¿cómo se llama? No está de Torre Babel, Nimrod, y qué sé yo, y toda la historia que conocemos, que supuestamente pues destruyó los ídolos del padre. Bueno, muchos de nosotros conocemos el Midrash, ¿no? Él, pues, como que Abraham, se dio cuenta que la idolatría, o sea, que era creada por el hombre de piedra, no era, y que veía el cielo y que había un creador. Entonces, basado en eso, obviamente, esa base es la que tal vez Abraham tuvo desde el principio, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, la razón, hay una razón, tenemos que tener una razón verdaderamente fuerte que puede obligar a una persona a moverse, a dejar todo y moverse. Es lo que vamos a tratar de ver, descubrir en esta para allá, que lo impulsó a Abraham a dejar todo, su padre, su parentela, todo. ¿Ok? Así que vamos a empezar entonces. Ok, como siempre, bueno, vamos a hacer nuestra bendición para el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ayer Kirisharo Bemizbotas Besibano la Azog Beitora. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishkei. Amén. Ok. Vamos a empezar entonces a leer donde empieza nuestra parashá, que es Lech Lecha, Bereshit 12, el verso 1 y 2. Ok, déjenme mover un poquito esto, porque tengo aquí la lámpara y no quiero que tape el video, en fin. Ok, dice así. Ahora bien, Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok, entonces, obviamente con esta promesa tan grande, uno dice, claro, ¿quién no va a salir, verdad? Pero hay algo más que vamos a leer en el hebreo, dice, Vayomer Hashem el Abraham, ok, todavía no le han cambiado el nombre. Y le dijo Hashem a Abraham, Lech leja, lech leja, lech, ve, leja por ti mismo, o por tu bien, como lo traducen los rabinos. Dice, me arceja de tu tierra, dice, un mimo la teja, ¿ok? Y el lugar de tu nacimiento, un vivei abija, y de la casa de tu padre. El haaretz, a la tierra, ayer areja, ¿ok? A la tierra que yo te mostraré, dice. Ceja, dice, ceja, y te haré le goy gadol, un goy gadol, una nación grande, ¿ok? Dice, abrejeja, ¿ok? Y te bendeciré, pues está todo en primera persona futuro, ¿ok? Eso es lo que quiero que entiendas. Cuando le dice, andate a la tierra, ayer areja, está en primera persona futuro, que yo te mostraré, ¿ok? Dice, y también, dice, Esca, ceja, es también primera persona, yo te haré, ¿ok? Y acá dice, y te bendeciré, también está primera, dice. Y también dice, Beagadla, en primera persona futuro, y te engrandeceré, Shemeja, tu nombre, Veye, Berajá, y serás que, Veye, Berajá, y serás que bendición, una bendición, serás una bendición.
Así que uno, bueno, piensa y dice, bueno, con esas tremendas palabras que tú le has dicho, él fue, ¿no? Ok, pero acá pues yo les marqué dos cosas importantes, la palabra lenja, que se nombra para allá, y la palabra que le está diciendo aquí, legoy gadol, que te haré una gran nación. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esta promesa? El problema que tenemos aquí es lo siguiente, vamos a leer en Bereshit 11, 29, 30, donde dice así. Y Abraham y Nacor tomaron por sus mujeres, el hombre y la mujer de Abraham era Sarai, y el hombre y la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca e Isca. Y Sara era estéril, no tenía hijos. Estamos en Bereshit 11, o sea, antes de que el Eterno lo llame, ya la Torah nos está diciendo que Sara era estéril, ¿ok? Ok, entonces dice, Vayikach Abraham, dice, Benajor, Lahem, Nashim. Y tomaron, ok, Abraham y Nahor son los dos hermanos, para ellos Nashim, mujeres, ok. Shem Eshet Abraham, Sarai. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Beshem Eshet Nahor, dice Milca, era el nombre de Milca. Bat Harán Abi, Milca, ok, hija de Harán, el padre de Milca, de Abi, Yisca, ok. Milca y su padre era de Yisca. Dice Bateji, por eso que también este nombre de Yisca, los rabinos también dicen que puede ser el nombre de Sara, ¿ok? Dice, Bateji, Sarai, veo que, y era que Bateji y era que Sarai, Akadá, Eila, Balat. Era estéril, no había dado a luz, no puede tener un hijo, ¿ok? Así que claramente, entonces, aquí está, esa es la razón, la primera razón principal que mueve a Abraham, podemos decir, porque miren, amados hermanos, está bien, a veces espiritualizamos mucho todas las cosas y está bien, pero también nosotros tenemos que ponernos los zapatos de los personajes y entender que Abraham, en medio de todo, era un ser humano, un hombre y que en esa época, sobre todo, tener un hijo era lo más grande que podía ser, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué cosa? Aquí estamos viendo de antes de su llamado, ya la Torá nos está diciendo que Sara era estéril, que no podía tener, no había podido tener hijos, ¿ok? Entonces, ¿por qué partió Abraham? Cuando Hashem le dijo, Lej Lejá, el Eterno le está prometiendo ser una gran nación, y sin embargo su esposa no le podía dar hijos. Tal vez esa fue la razón que lo impulsó a Abraham a dejar su tierra y su parentela con la esperanza que su esposa algún día le diera hijos. En otras palabras, esperaba una recompensa por su obediencia. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos decir esto? Por las palabras que el mismo Abraham le dice a Hashem. En Génesis 15:1, cuando el Eterno hace pacto con Abraham que le iba a dar la tierra, en 15:1 dice así. Después de esa cosa fue la palabra a Hashem a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. ¿Ok? Está bien. Pero acá me equivoqué porque el verso 2 es el que tengo aquí en hebreo, no el uno. Pero vamos a leer el 2. Y dice, respondió Abraham, Señor Hashem, ¿qué me has de dar? Pues yo contigo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. Entonces, en este pacto que de las piezas, que cortó las piezas y que caminó por las piezas y todo eso, que el Eterno le promete la tierra, Abraham le dice al Eterno, ahí le está claramente, le está diciendo, Abraham le está respondiendo, Vayomer Abraham, Adonai Hashem, Mati li. Y le dijo a Hashem, ¿qué me vas a dar a mí? Dice, Beanoki, miren, dice, Beanoki, yo, Anoji, o Anoki también se dice, Jolej, Aridi, Jolej, Jolej, camino, Aridi sin hijos, Jolej, el mismo que empezó para allá, Lej, Leja, es el mismo verbo, Jolej es yo camino. Jolejet, ¿ok? Caminar, ¿ok? El hombre jolej, la mujer jolejet. Entonces, camino Aridi, ¿ok? A estar recordando a lo que la llamada que está haciendo. Y acá le está diciendo, si estoy caminando sin hijos. Uben Mesek Beiti. Ahora, esto es muy interesante porque dice Uben Mesek Beiti. Lo que dice que Uben Mesek, ven que está una raya. Estas dos se deben leer como una palabra. Ben Mesek se traduce como heredero. Pero es interesante porque la palabra Mesek en verdad no tiene nada que ver con heredero. Es la única vez en la Biblia que aparece aquí. Pero tiene que ver con el mismo nombre de Eliezer, de donde viene Eliezer. Dice, ok, vamos a traducirlo por ahora como heredero, aunque no significa eso. ¿Ok? Y Bene Mesec, y el hijo que me heredará, vamos a decir, de mi casa, que heredará mi casa, Hu Damasek Eliezer, será el Damaseno Eliezer, el de Damasco, Eliezer el de Damasco, ¿ok?
Entonces aquí estamos viendo claramente que esta fue la razón que el Eterno, Abraham salió, Lej Lejá, porque su esposa era estéril y le está prometiendo una gran nación, y la esperanza que tenía es eso, porque en aquella época, ¿qué cosa es? Como hasta el día de hoy, como dice la Torá, he aquí, heredad de Hashem son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Así que en la Biblia no dice eso en el Salmo, pero eso era bien en la época bíblica, en la época de Abraham, era lo más grande. Para la gente no tener hijos era visto como una maldición. Entonces, esa es la razón que lo impulsa a Abraham a decir, Hashem lo va a poder hacer. Esa es la fe que él tenía. Va a poderme dar hijos, ¿no? Ok, entonces continuamos ahora. Pero ahora viene algo que también justamente este llamado que le hizo, que le dijo Lej Leja, lo vamos a volver a encontrar en otro pasaje de la historia de Abraham. En nada más y nada menos que en la Keidat Yitzhak, en la atadura Yitzhak. En Génesis 22, 2 dice así. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moría. Dice, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ahí está. Dice, Bayomer. Y le dijo, ¿quién? Hashem le dice a Abraham, Kajna, toma ahora, et binja, a tu hijo, et yehideja, tu único. Su único hijo, ¿no tenía Ismael? Ok, dice, Asher ajafta, al cual tú amas, et Yitzhak, ahí le está diciendo a Yitzhak, que es el que amas, Belej leja, y ahí está. Aquí es donde termina su leja que empezó el llamado. Acá es donde tiene que irte por ti mismo, irte por tu bien. Y aquí le está diciendo, el Eres Jamoría, a la tierra de Moría. Dice, Bejaleju Sham, Jaleju, ofréndelo como una ofrenda olá, de ascensión, allá, leolá, está como olá al Ajar, Jajarim, Jejarim, sobre uno de los montes, Asher Omer Eleija. ¿Ok? Así que imagínense esto. Aquí, donde empezó su leja, aquí termina su leja de Abraham. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Las 10 pruebas de Abraham. Los rabinos entienden que Abraham pasó por 10 pruebas, que el Eterno lo probó 10 veces. Y 10 veces nosotros entendemos que 10 tiene que ver con completud, con verdaderamente, por eso que el diezmo representa todo lo que tienes, en fin, el número 10 es lo que significa, ¿ok? Entonces, pero acá vemos esto, acá es donde terminan las pruebas de Abraham, en la prueba más grande que el Eterno le pide, y él obedece, por eso se convirtió en el padre de la fe. Pero acá hay algo bien interesante que pocas veces nos hemos dado cuenta, ¿ok? Que eso lo estoy poniendo aquí porque quiero tener como una introducción un poco a lo que va a seguir en la siguiente para allá, ¿ok? Vamos a ver ahora entonces, Yeshayahu, Isaías 51:2, vamos a leer acá. Acá puse yo este número 10, había uno es Abraham y el cero es Sara. Cero Sara porque Sara no puede tener hijos, pero le dio hijos, en fin. Pero vamos a ver ahora acá verdaderamente por qué puse aquí esto. Vamos a ver este pasaje de Yeshayahu, Isaías 51:2, que verdaderamente a veces poco lo hemos entendido, pero también, como le digo, más adelante vamos a poder, en el siguiente para allá, vamos a poder continuar con la base de esta enseñanza, ¿ok? Dice así, escuchadme, estoy leyendo el verso 1. Escuchadme lo que vais tras la justicia, lo que buscáis a Hashem. Mirad la roca donde fuiste estallados, la cantera donde fuiste extraídos. Acá está poniendo una roca y una cantera. Ahora, la roca sale de una cantera, ¿no? Ok, ahora dice así, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que dio a luz, que estando solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Aquí es interesante porque si hacemos paralelo, Abraham significa la roca y Sara significa la cantera. Por eso dice que Sara fue el que dio a luz, porque de ahí salen, ¿me entienden? Las piedras, que estando solo lo llamé. Entonces, lo bendije y lo multipliqué. Ok, las pruebas en tu vida son el terreno donde Elohim hace crecer tu fe. Amados hermanos, Abraham se convirtió en el padre de la fe por su obediencia que estamos viendo. Él esperaba una bendición y el Eterno lo cumplió. A veces no tuvo la paciencia suficiente, pero cuando Sara es la que realmente no tuvo la paciencia, ¿ok? Es porque cuando Sara de repente le dice, toma mi esclava, y él se demora 10 años, casualmente 10 años en tomarla. Eso lo vemos en la Torá, ¿ok? Entonces vemos que Abraham pues dudó y estuvo esperando hasta que ya se le fue la paciencia
y tomó a Hagar y hubo el problema que hubo con Ismael y sus descendientes, en fin. Así que en verdad, por eso los rabinos entienden que la prueba final del Lej Lejá, del llamado Abraham, termina en la quedad de Isaac. Ahí es donde termina y casualmente después ya viene y muere su esposa, en fin, pero después se va a tomar a otra esposa, va a tener otros hijos, en fin, va a seguir multiplicándose. Pero esa es la realidad. Nosotros a veces entendemos por qué las pruebas. Pero las pruebas son muy importantes, amados hermanos, sobre todo desde el principio de tu llamado. Cuando tú decides seguir a Yeshua, van a tener que venir esas pruebas. Son las pruebas de tu fe. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene que probarte para ver hacer cuán fuerte es tu fe, cuán grande, o sea, la emuná, la fe que tú tienes de verdaderamente de creerle y de verdaderamente de creer en su palabra. Porque tristemente a veces la vida nos sacude y verdaderamente la gente pierde la fe en las situaciones que le pasan en la vida. Pero tenemos que entender que verdaderamente por ninguna situación en la vida debemos perder la fe. El Eterno siempre está en control y las cosas suceden por algo. Algún día sabremos por qué cada persona tiene que pasar por diferentes pruebas difíciles en la vida, porque todos hemos tenido que pasar por alguna tragedia o alguna cosa difícil en la vida. ¿Ok? La verdad que es triste, pero así es la verdad. Pero eso nos hace realmente, nos hace crecer la inmunidad, porque nos aferramos con todas nuestras fuerzas al Eterno, que es el que nos va a ayudar siempre. Así que tenemos que entender eso, que todo lo que Elohim hace es bueno, todo lo que Elohim permite es necesario. ¿Ok? Así dice el segundo de Crónicas. Pero en cuanto ustedes sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Casualmente las palabras que encontramos que le dice a Yehoshua, sé valiente y esfuérzate. Esta Torah no sea parte de ti, porque si nosotros nos mantenemos en esta Torah, más hermanos, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros nunca verdaderamente vamos a desfallecer. ¿Por qué? Porque esta Torah nos ayuda, nos da fe. Y cuando hablamos de Torah, la palabra no es ley, es instrucción, ¿ok? Es toda la Biblia es Torah. ¿Ok? Yeshua lo dijo, no está escrito en tu ley, ustedes son dioses, ¿ok? Eso está refiriéndose a los tejilim, a los salmos. Entonces, Yeshua mismo está diciendo que toda la escritura es Torah, porque es instrucción, es la santa palabra bendita del Eterno, donde encontramos sus promesas, donde encontramos todo, ese aliento, eso verdaderamente, esa esperanza de vida, de saber que Él tiene realmente, Dios sé los planes que tengo para ti, planes de bien, hacerte bien y no de mal, en fin, todas sus promesas están ahí en la escritura. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos a esa emuná, a esa fe y seguir adelante, estudiando y profundizando en sus palabras de vida, porque la Biblia no se lee, se estudia, y eso se trata. Entonces ahora estamos entendiendo verdaderamente increíble la razón por la que principal, la primera razón. Él esperaba ansioso. En esa época era así. Los hijos eran todo. Porque si no, si Abraham y Sara no hubieran tenido hijos, desaparecían. Se acaba la familia. Es como igual nosotros. Los apellidos continúan, ¿por qué? Porque nos casamos y nuestros hijos serían el apellido del papá y así continúa la generación. Sin hijos no hay multiplicación, no hay futuro, no hay historia, no hay historia de tu vida. Entonces, esa es la razón como ser humano, la que impulsó a Abraham a dejar, porque creyó esa que lo que quería una gran nación, voy a tener muchos hijos. Y sí que lo tuvo, ¿ok? No solamente Ismael e Isaac, tuvo otros, pero el día de hoy él es el padre de la fe. Y casualmente es el padre de la fe de las tres religiones monoteístas que tristemente están encontradas: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Y ahora será Mashiach Sal Shalom, el príncipe de paz, el que puede hacer la paz entre esas tres, realmente, dogmas, digamos así, porque en verdad las religiones son doctrinas, pero la verdad que hay una sola palabra, una sola fe, una sola emuná, que es lo que dice la escritura. Y eso, por eso tenemos que profundizar en la escritura para que nos enseñe. Así que nuevamente, pues ahora como a mí lo que más me gustó de esto es Jolejaniri, que camino estéril, justo usando el verbo de lej leja, entonces ahí vemos que él está haciendo recordar al Padre. Pero sí, ¿cómo? Pues si me has dicho, anda por ti, que te vas a una relación y ahora estoy caminando estéril. Así que verdaderamente increíble, la verdad que es preciosa la Torá cuando nosotros vamos a las palabras hebreas. Así que nuevamente espero pues que hayan disfrutado y no se olviden, por favor, mantenernos siempre en oración. Este nuevo camino que me toca, que me va a tocar, porque todavía estoy acá, estoy grabando antes de irme. Y de verdad, como les pido, pues consideren apoyar nuestro ministerio. Un poquito, cada uno que un poquito nos ayudará muchísimo a nosotros. Así que les agradezco con todo mi corazón, que el Eterno los bendiga, los guarde y que tengan un bendecido Shabbat Shalom. Hasta la próxima.